Mi nombre es Santiago Barón y hablaremos de probabilidad. Soy residente de farmacología de primer año de la Universidad de La Sabana, ubicada en Chía, Colombia. Para hablar de probabilidad, primero tenemos que hablar de causalidad y aleatoriedad. Para esto traigo unos ejemplos. Entonces, inicialmente, esta pregunta pues la podemos resolver fácilmente. ¿Cuánto tarda en recorrer 100 metros de pista Usain Bolt a una velocidad promedio de 37.6 kilómetros por hora? Eso lo sabemos. Sabemos que lo recorrió en 9.58 segundos. Lo sabemos primero porque es el récord mundial y segundo porque haciendo una fórmula matemática podemos determinarlo. La segunda pregunta sería, ¿qué saldría en un dado de 6 caras si lo tiramos una vez? Eso pues no lo sabemos. Es algo que no tiene una respuesta fácil de determinar. Entonces lo primero fue un fenómeno determinista, es decir, que hay una relación entre la causa y el efecto y aparece perfectamente determinada y lo podemos determinar con una fórmula matemática que es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Mientras que el fenómeno aleatorio sería el segundo ejemplo y esto quiere decir que aún repitiendo el experimento en las mismas condiciones, el resultado va a variar de una repetición a otra dentro de los posibles resultados. Esto hace que nazca la teoría de la probabilidad. Entonces, ¿qué es la teoría de la probabilidad? Es la pretensión de emular el trabajo de los científicos experimentales, teniendo en cuenta los eventos causales, ¿cierto? Como el que vimos recientemente, en donde el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Eso nació de un modelo matemático, resultado de estudios experimentales que determinaron eso. Entonces la teoría de la probabilidad va a permitir obtener modelos aleatorios mediante los cuales vamos a poder conocer el comportamiento de los fenómenos aleatorios, ¿cierto? No de los fenómenos causales, porque eso ya lo sabemos, sino de los fenómenos aleatorios. En este mismo ejemplo de los dados, aunque no sepamos el resultado, sí vamos a saber que el dado mostrará una de sus caras, ¿cierto? Entonces, el experimento que se asocia al fenómeno aleatorio dará un resultado entre un conjunto de resultados, en este caso en 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y esto es lo que conocemos como espacio muestral, el total de todas esas posibilidades. Aquí en este caso tenemos una posibilidad que es el 6, ¿cierto? Entonces es un subconjunto de los resultados con una característica en común. Esto es lo que conocemos nosotros como el evento. Entonces en este caso podemos decir que es el evento A, que es cuando el resultado del experimento pertenece al evento A. Decimos que ha ocurrido o realizado A, ¿cierto? En este caso. Si pusiéramos en otro grupito, entonces todos los que caen en uno, entonces podríamos ponerle el evento B. Y al compararlos, al hacer la comparación de estos dos, podemos, pues, digamos, determinar ciertas características de esos eventos. En primera instancia, lo que llamamos evento cierto o seguro, que es que cuando llevamos a cabo ese experimento aleatorio, es seguro que el resultado pertenecerá al espacio muestral. Entonces, en este caso de A y B, podemos determinar que si estamos comparando solo los unos y los seises, pues acá solo tendremos los unos y los seises, y eso va a ser todo el evento cierto o seguro. El evento imposible entonces va a ser el resultado que no está dentro de A y B, ¿cierto? Entonces digamos que el 3, entonces el 3 no está dentro de A y B, ¿cierto? Y pues digamos que no va a ocurrir nunca dentro de nuestro espacio muestral. Y ahí pues lo vemos como no aparece. Los eventos complementarios entonces va a ser la ocurrencia del evento, que la ocurrencia del evento A va a suponer la no ocurrencia de los eventos que no están en A, ¿cierto? Entonces, en este caso, que salgan seises va a determinar que no salgan unos, ¿cierto? Eso es lo que más o menos, pues, quiere decir los eventos complementarios. La unión de eventos entonces va a ser la unión de dos eventos. Esto es A o B que va a dar lugar a un nuevo evento que es el conjunto resultante de dicha unión. Y acá lo podemos ver. Esto es A o B. Y A o B va a ocurrir cuando el resultado del experimento va a pertenecer a B o a ambos a la vez, ¿cierto? Como lo vemos acá. En relación a la intersección de eventos, es la intersección de dos eventos A y B, que es un nuevo evento que tiene lugar si el resultado pertenece a ambos a la vez. Y acá lo vamos a ver. Este sería el A y B. En este caso los dados pues no va a existir, ¿cierto? Porque pues son eventos completamente distintos, pero solo veremos más adelante cómo sí puede existir. Están también los eventos incompatibles, que son los eventos que no comparten ningún resultado, por lo que su intersección es un evento imposible, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues del 1 y el 6 pues sí está, pues, en la no va a haber intersección, entonces son eventos incompatibles. En caso de que tiremos una moneda, ¿cierto? Va a haber dos posibilidades, de que se salga caro, de que salga cara o que salga sello.
Si nombramos cara una C y sello un más, ¿cierto? Entonces tenemos que la muestra, el espacio muestral va a ser de C, es decir, cara, y demás, es decir, sello. Puede salir cualquiera de las dos, ese sería nuestro espacio muestral, ¿cierto? Y podemos dividirlo esto en dos grupos, uno A y uno B, donde A han salido dos caras, ¿cierto? Entonces C y B han salido dos sellos, entonces más, ¿cierto? Ahí lo podemos ver. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que ocurran cada uno de estos eventos? Esto pues lo podemos determinar con la función P, que va a asociar un valor numérico que expresa mayor o menor probabilidad de que se produzca tanto la cara como el sello. Y esto es lo que nosotros podemos llamar medida de probabilidad o la misma probabilidad, ¿cierto? Entonces hay varias aproximaciones a cómo calcular esta probabilidad. Lo primero es el método frecuentalista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un experimento es susceptible a ser repetido en las mismas condiciones infinidad de veces, ¿cierto? Y la probabilidad del evento, que sería PE, es el límite que tiende la frecuencia relativa de ocurrencias del evento. Y esta sería más o menos la fórmula, ¿cierto? P es igual al límite entre n e infinito de las veces que ocurre el evento sobre el número total de veces que pues medimos, ¿cierto? Entonces en este caso podríamos decir que el límite de cara, pues digamos hasta de n hasta el infinito, mentiras, y cuántos salieron cara sobre el total de los que salieron cara y sello, ¿cierto? Eso podría ser la forma de cómo lo representamos en el método frecuentalista. Tiene una desventaja y es que ¿cómo hacemos para que n sea infinito? Eso es muy complicado. Y pues también tenemos el método clásico, que pues digamos que nos facilita ese problema que tiene el método frecuentalista. Entonces que dice que si el experimento conduce un espacio muestral finito con n resultados posibles en donde la muestra es W1, W2 hasta Wn, del total de veces que tenemos un posible resultado, todos son igualmente probables, ¿cierto? Y la probabilidad de que el evento contenga el número de resultados se expresa como el cociente entre el número de casos favorables, el número de casos que ocurre el evento, y el número de casos posibles que puede ocurrir. Entonces, si tuviéramos aquí la fórmula, entonces la podríamos decir como la probabilidad del evento es igual al número de casos que ocurre sobre el número de casos totales. Aquí vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, primero, antes que eso, entonces ahí es importante que el método clásico va a exigir equiprobabilidad de los resultados para definirse, por lo que va a implicar un conocimiento previo de aquello que se quiere definir. Y esto es por lo mismo, por lo que los resultados son igualmente probables. Entonces acá tenemos un ejemplo de esto. Y entonces si tuviéramos los grupos, como habíamos dicho, de cara y sello, ¿cierto? Entonces si tuviéramos el evento A que han salido dos caras seguidas, CC, si tuviéramos el evento B que han salido dos sellos seguidos, más, y si tuviéramos el evento C que han salido una cara y un sello, C más, eh, aquí tenemos la tabla en donde pues nos dice cuáles van a ser A, B y C, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la proporción va a ser el número de veces que ocurre sobre el número total. Entonces en este caso A ocurrió 54 veces y el total fue 200. Esto nos da una proporción del 0.27 que en porcentaje sería el 27%. En segundo estaría el B, en donde ocurrió 66 veces de 200 posibles, que representa el 0.33 o 33%, y C, que pues ocurrió 80 veces, en donde la proporción va a ser de 0.4 y el porcentaje de 40%, ¿cierto? Esto, lo que se llama proporción y porcentaje, son frecuencias relativas, ¿cierto? Y en caso de que tengamos los datos de acumulación de A más B y A más B más C, esto es lo que llamamos frecuencia acumulada, se van sumando uno a uno. Entonces lo vemos aquí. Entonces 27 más el 33% nos va a dar 60, eso es A más B, y el 60 más el 40% nos va a dar el 100%, que será A más B más C. Esto es lo que conocemos como la frecuencia acumulada. Hay unas propiedades que tienen estas proporciones, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de E va a ir de 0 a 1, ¿cierto? Ahí el 0 a 1 quiere decir que va del 0% al 100%. No hay más probabilidades, no se puede dar el 120%, no puede dar un número negativo, siempre es de 0 al 100%.
Las frecuencias relativas siempre van a sumar 1 y lo vimos ahorita. Entonces, vamos, si sumamos el 27 más el 33 más el 40, pues va a sumar el 100%, que quiere decir una probabilidad total de 1. La probabilidad de 0 es que el evento no va a ocurrir, ¿cierto? La probabilidad de 1 es que el evento va a ocurrir siempre. Y la probabilidad de 0.5 es que el evento va a ocurrir la mitad de las veces, ¿verdad? De esto surgen unos axiomas de Kolmogorov. Entonces, Kolmogorov, ¿qué dijo? Que la probabilidad de que haya un conjunto vacío es 0, ¿cierto? Pues eso lo vimos ya, entonces no puede haber conjuntos vacíos, porque pues el total, el espacio muestral, pues es el completo y no puede haber ningún espacio vacío dentro del espacio muestral. La probabilidad de que haya un conjunto ocupado es de 1, ¿cierto? Entonces siempre el conjunto ocupado es del 100% de la probabilidad de que esté ocupado. Y la probabilidad de A más B es igual a la probabilidad de A o B y es igual a la probabilidad de A y B. Esto pues pretende hacer una generalización de las propiedades que posee la frecuencia relativa. Aquí también viene otro concepto y es la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos, ¿qué va a decir? Que A y o B es igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos, todo esto es A, todo esto es B, y eso va a dar un completo de 1, que es el espacio muestral, ¿cierto? La probabilidad de A siempre va a ser el 1 menos la probabilidad de B. Entonces en este caso, como vemos acá, si le restamos 1, el total, le restamos a eso B, pues nos va a dar A, ¿cierto? Y igual, si le restamos A al total, pues nos va a dar B, y la probabilidad de que haya una A y B pues va a ser 0, porque en este caso, en la teoría de conjuntos, pues no va a haber ninguna intersección, como lo vemos. De estos datos podemos sacar las proporciones, podemos sacar las razones y podemos sacar las tasas. Entonces, ¿qué va a ser las proporciones? Va a ser lo que vimos ya. Entonces, la probabilidad de A es igual a la A sobre el total, que sería A más B en el caso anterior. La razón sería A sobre B y la tasa, una proporción, ¿cierto? Que va a involucrar el tiempo. Entonces, esto lo podemos ver aquí en este ejemplo. Entonces ya pues solo tenemos A y tenemos B. Eh, pues A, pues ya dijimos que han salido dos caras seguidas y B que salieron dos hechos seguidos. Acá vemos el número de veces que ocurre. Y el número de veces, pues en este caso va a ser 54 veces para A, de un total de 120, 66 veces para B, para un total de 120. Entonces la proporción, pues ya vimos, entonces sería, la proporción de A va a ser la 54 sobre el total, sobre A más B. Entonces en este caso 54 sobre el 120, pues nos va a dar el 0,45, que es el 45%. Entonces 45% de las veces nos dio A. Y la proporción de B pues va a ser el 66, que el 66 veces salió B sobre el total. Entonces si es 66 sobre 120, pues nos va a dar 0,55, que es el 55%. Entonces el 55% de las veces nos dio B. Entonces la proporción de cada una de los eventos, ¿cierto? Con respecto a la razón, entonces vemos aquí como la razón va a ser 66 sobre 54. Eso nos da eso qué quiere decir, que es A sobre B. En este caso es B sobre A porque B es mayor y pues aquí así sabemos cuántas veces más salió B que lo que salió A, ¿cierto? Entonces 1.22 veces más salió B de lo que salió A. Y eso es una razón de 1.22 sobre 1. Los eventos no mutuamente excluyentes, entonces van a ser el resto de los eventos los que se van a interceptar. Entonces aquí vemos que se interceptan, entonces va a haber un A y B. Y entonces este A y B va a ser diferente a 0. O sea, va a existir una intercepción. Eh, Entonces aquí, pues para sacar la proporción, pues la probabilidad de la proporción va a ser completamente distinto. Entonces, A o B, ¿cierto? La proporción de A o B va a ser la proporción de A más la proporción de B menos la proporción de A y B, ¿cierto? Entonces, como vemos, entonces la proporción, digamos, de A o B, ¿cierto? A o B, o sea, el total, ¿cierto? Va a ser la proporción de A más la proporción de B, ¿cierto? Menos esa proporción
que se intercepta, que va a ser A y B. Aquí también pues va a haber una probabilidad condicional. Entonces la probabilidad condicional es que es la probabilidad de que A ocurra dado que ocurrió B, o de que B ocurra dado que ocurrió A, ¿cierto? Y en este caso pues tenemos otras fórmulas que también pues nos sirven. Entonces en este caso la probabilidad de que A ocurra por B es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B, ¿cierto? Y igual, la probabilidad de que B ocurra por A es la probabilidad de que A y B sobre la probabilidad de A, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos este ejemplo en donde, como vemos, tenemos un grupo de pacientes, unos que tienen obesidad, otros que tienen diabetes, otros que tienen diabetes y obesidad, y otros que no tienen diabetes y no tienen obesidad. Entonces acá ya sacamos las proporciones y queremos saber cuántos pacientes tienen diabetes porque tienen obesidad, dado que tienen obesidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero, pues tenemos la fórmula, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que los pacientes tengan diabetes por obesidad, entonces cogemos la probabilidad de A y B, ¿cierto? Que sería, y B, que sería el 0.15, el 15%, sobre la probabilidad de B, ¿cierto? Que sería 48, 19%. Y eso nos da que el 79% de los pacientes tienen diabetes dado que tienen obesidad, ¿cierto? Aquí viene un tema importante y es el teorema de Bayes o de Bayes. Entonces este va a ayudar a conocer la probabilidad de cada elemento de una partición dado que ocurrió B y viceversa. Y esta va a ser la fórmula. Entonces, pues digamos que tenemos la probabilidad de A dado que B es igual a la probabilidad de B dado que A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Y lo contrario, entonces la probabilidad de B dado que A es igual a la probabilidad de A dado que B. Por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. Entonces, este es el teorema de Bayes, también nos sirve para determinar una probabilidad condicional. Y por último, entonces tenemos los árboles de decisiones. Entonces, ¿qué va a ser un árbol de decisión? Va a ser un esquema en el cual tenemos los pacientes, digamos en este caso, los pacientes que desarrollan diabetes y los que desarrollaron obesidad, y cómo pues se distribuye ese grupo de pacientes, ¿cierto? De los que tienen obesidad, los que no tienen obesidad, y los que tienen obesidad y no tienen obesidad, los que tienen diabetes y los que no tienen diabetes. Así lo podríamos hacer. Y este es un ejemplo de esto. Entonces, en este caso tenemos 25 pacientes que tienen diabetes pues un total que tienen diabetes 10 y no tienen diabetes 15. Entonces, de esos 10 van a ser obesos 6 y no obesos 4. Y por lo contrario, los que no tienen diabetes van a ser obesos 6 y no van a ser obesos 9. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos pacientes tienen diabetes porque tienen obesidad y tienen diabetes porque no tienen obesidad y así sucesivamente? Eso lo hacemos muy fácil. Sacamos pues las probabilidades de todo. Entonces, la probabilidad de diabetes mellitus del total de pacientes va a ser del 40%, de no tener es del 60%, de tener diabetes y ser obeso va a ser del 60%, de tener diabetes y no ser obeso del 40%, de no tener diabetes y ser obeso del 40% y no de no tener diabetes y no ser obeso del 60%. Entonces lo que vamos a hacer acá es multiplicar. Entonces vamos a multiplicar ese 40% por el 60 y vamos a ver cuántos pacientes tienen diabetes dado que tienen obesidad, o más bien que tienen obesidad dado que tienen diabetes. Entonces en este caso multiplicamos 40 por 60 y nos da que el 24%. En el segundo caso, pacientes que no tienen obesidad dado que tienen diabetes, que va a ser del 16%, pacientes que tienen obesidad dado que no tienen diabetes, que va a ser el 24%, y pacientes que no tienen obesidad dado que que no tienen diabetes, entonces va a ser del 36% para un total de la suma del 100%, y nos hace mucho más fácil pues realizar estos cálculos, ¿cierto? Entonces esto es una forma fácil pues, de ayudarnos. Obviamente pues ahí existen otras maneras matemáticas como el teorema de Bayes, que no expliqué muy a fondo porque son fórmulas mucho más largas, ¿cierto? Eh, pero que nos van a ayudar a determinar eso, por qué pasa algo dado que tiene otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que es la probabilidad. Muchas gracias de parte de la Universidad de La Sabana.